Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago. En los últimos meses hemos estado estudiando de forma consecutiva esta carta que es escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aunque tal vez a algunos les sorprenda, nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos. Y uno de ellos, Santiago, que en realidad su nombre original es Jacobo, pero Santiago, el medio hermano de Jesús, que llegado el tiempo en el que creyó en el Evangelio de Cristo, él fue puesto como un líder, uno de los pilares fundamentales en la iglesia en el primer siglo. Y este Santiago empieza a escribir como un líder, como un pastor, a estos hermanos, a la iglesia. Y con un corazón pastoral les empieza a mostrar en qué aspectos estaban de alguna manera errados, ¿verdad? Por ejemplo, el contexto de la iglesia en ese tiempo era que estaban siendo perseguidos, estaban siendo lastimados por los gobernantes en esa época. Y Santiago les empieza a animar a estos hermanos perseguidos por su fe, pero también les empieza a exhortar, les empieza a dar palabras de corrección en algunos aspectos en los que ellos estaban errados. Ellos pensaban que la persecución mostraba algo de oscuridad en Dios. Estos hermanos habían llegado a pensar de que el sufrimiento que estos hermanos estaban pasando, los dolores que estos hermanos estaban pasando, era algo que mostraba que había maldad en Dios. Y Santiago les dice a estos hermanos, no es así. Dios es un Dios de luz, dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es maldad, de Dios no puede salir maldad. Él es santo, Él es puro. Y en ese transcurrir de lo que Santiago va escribiendo, es lo que nosotros vamos a estudiar ahora en el capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. El sermón, el tema de hoy, se llama el favoritismo en la iglesia. El favoritismo en la iglesia. La palabra favoritismo significa cuando tú empiezas a tener algo favorito, ¿verdad? Y la Biblia nos va a mostrar que el favoritismo es pecado. Es un pecado. Y tristemente estos hermanos a los que Santiago está escribiendo habían caído en el pecado del favoritismo. ¿Pero favoritismo en qué? Hay personas, por ejemplo, que dicen, mi equipo favorito es tal equipo, ¿no? Mi equipo de fútbol. O yo tengo una comida favorita, ¿verdad? Todos tenemos más o menos esa idea. No es que cuando tú dices, mi comida favorita es el chicharrón, estás pecando. No estamos diciendo eso, ¿no? Vamos a ver en qué sentido el favoritismo llega a ser pecado. Pero no es que porque tú tienes una comida favorita o un equipo de fútbol favorito, estás pecando por eso. No. Vamos a ver en qué punto el favoritismo se convierte en pecado. Muy bien, vamos a estudiar 2 puntos en esta mañana, solo 2 puntos. Número 1, vamos a ver la pobreza espiritual por sobre cualquier condición social. La pobreza espiritual por sobre cualquier condición social. Y número 2, vamos a ver la notoria diferencia en el trato hacia el pobre y hacia el rico. Ya se dan cuenta más o menos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Con el tema del favoritismo. Muy bien, vamos a hacer lectura de lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 5. Solamente el versículo 5 vamos a leer en esta ocasión. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que le aman. De acá vamos a comenzar aclarando esta primera frase con la que Santiago empieza. Dice, hermanos míos amados. Hermanos míos. Santiago ha repetido esta frase en toda su carta muchas veces. Muchas veces. Por ejemplo, en el capítulo 1 solamente lo repite en el versículo 2, versículo 16, versículo 19. En el capítulo 2 lo va a repetir en el versículo 1, versículo 5, versículo 14. En el capítulo 3 va a decir hermanos o hermanos míos amados en el versículo 1, versículo 10, versículo 12. En el capítulo 4 va a decirlo en el verso 11. En el capítulo 5, en el versículo 7, versículo 9, verso 10, verso 12 y verso 19. ¿Se dan cuenta cuán interesado estaba Santiago en hacerles dar cuenta a estos hermanos que Santiago los consideraba sus hermanos? Todo esto que les acabo de repetir de estos versículos es en donde Santiago repite una y otra vez, hermanos míos, mis hermanos. Cuando Santiago usa esta frase, está diciendo o está mostrando un amor fraterno hacia estas personas que Santiago está escribiendo. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une, ¿verdad? La idea de hermandad es porque, bueno, pertenecen a una misma familia. Pertenecen a una misma familia. Y entonces hay algo que nos une. Muestra que hay comunión. Muestra que hay un lazo. Cuando Santiago dice, hermanos míos, está diciendo, ustedes creen en el mismo Dios que yo creo. Ustedes tienen el mismo Salvador que yo tengo. Ustedes tienen el mismo Espíritu Santo que mora en mí. Ustedes tienen la misma fe que yo tengo, depositada en el Salvador Jesucristo. Por eso son mis hermanos. Todo eso tenemos en común. Y eso nos hace parte de una misma familia, que es la familia de Dios. La familia de Dios. Santiago empieza por eso diciendo, hermanos míos, hermanos míos. Yo los amo, luego dice, ¿no? Hermanos míos, amados. Esta palabra amados muestra justamente que no solamente los consideraba parte de su familia, sino que había un afecto. Santiago sufría cuando sus hermanos sufrían. Y recuerden que los hermanos a los que Santiago está escribiendo están sufriendo. Están siendo perseguidos, muchos de ellos matados por su fe. Y Santiago se dolía en el dolor de estas personas. ¿Por qué? Porque los amaba. Así como Cristo los amó lo suficiente como para dar su propia vida en la cruz por estas personas. Bueno, pues, Santiago dice, yo también los amo a ustedes, mis hermanos. Yo también los amo. Y el amor se muestra no solo con palabras, sino también con acciones. Con acciones. Y a veces son acciones que nosotros no pensamos que muestran amor. Por ejemplo, Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7, que el Señor, que nuestro Dios, al que ama, disciplina. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que la disciplina sea una muestra de amor? A nadie le gusta ser disciplinado, ¿verdad? Pero el Señor dice que disciplina a los que ama, como un padre a los hijos a quien quiere. Obviamente aquí hay que diferenciar disciplina del Señor, disciplina bíblica, con lo que es abuso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una diferencia. La disciplina no es abuso. Estamos hablando de una muestra de amor por el bien de la persona. Santiago, siempre que les dice, hermanos míos amados, es porque a continuación de esa frase va a empezar a corregir algo.
Es como cuando tú le dices a tu hijo, a tu hija, hijito, no hagas eso. No hagas eso. Te das cuenta que tú le haces dar cuenta, tú eres mi hijo, yo te amo, y por eso te digo, no hagas eso. Estás instruyendo a tu hijo a no hacer algo porque sabes que eso puede ser perjuicioso para él, puede que se lastime, y tienes que enseñarle, pero lo haces porque lo amas, ¿verdad? Santiago, de la misma manera, eso es lo que va a hacer, y eso es lo que hace en toda su carta. Santiago le escribe, les recuerda a cada rato, hermanos míos, amados, yo los amo, los aprecio, y por eso los voy a corregir en esto. Tengo que corregirlos en esto. La corrección de Dios es por amor. Así que, de esta manera, pasamos a lo que sería nuestro primer punto, ¿ya? La pobreza espiritual por sobre cualquier condición social. La pobreza espiritual por sobre cualquier condición social. Leemos una vez más Santiago, capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Solamente hasta ahí. Santiago dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y en base a esa frase salen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿está diciendo Santiago que solo los pobres se salvan? ¿Solo aquellas personas de bajos recursos van a entrar al cielo, al reino de Dios? ¿Solo aquellas personas que no tienen de repente mucho dinero son aquellas personas por las que Cristo dio su vida? Y la respuesta, ¿qué creen que es? No. Santiago no está enseñando que los pobres se salvan por ser pobres. No, esa no es la enseñanza de Santiago. La salvación, el perdón de los pecados, el entrar al reino de Dios no depende de nuestra condición social. Como veíamos o como escuchábamos hace rato en las alabanzas, no somos salvos por oro, ¿verdad? No somos salvos por plata. No es lo que tú tienes en los bolsillos, como tampoco es lo que no tienes en los bolsillos. No es por nada que tú tengas o no tengas, o hagas o dejes de hacer. No. No es por obras. Santiago no está enseñando acá que la salvación de los pobres es solamente porque nacieron pobres. No es así. Hay pobres, hay personas de bajos recursos que se están perdiendo hoy en día, están bajo condenación porque son pecadores. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Y eso incluye a los pobres. Entonces hay pobres que se están yendo a la condenación eterna porque no han creído ¿en quién? En Cristo Jesús, que es el centro del evangelio, el mensaje de Dios para salvación. Entonces hay pobres que se pierden. La salvación no es por condición social. Vamos a leer algo que dice el Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte, en esta porción que se conoce como las bienaventuranzas. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo está hablando a una multitud en donde están sus discípulos. Y el Señor Jesús dice, versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, les dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y alguien me dirá, pero hermano, ¿no nos acabas de decir que el reino de Dios no es de los pobres? Es decir, que uno no entra al reino de Dios por ser pobre. Bueno, Jesús tampoco está enseñando que el pobre se salva por ser pobre. Pero ¿qué está diciendo Jesús aquí, en esta porción? Bienaventurados, gozosos vosotros los pobres. Vamos a ver en el paralelo, en la porción paralela de esta lectura, que Jesús no está hablando de una pobreza material, sino de una pobreza espiritual. Vamos a ver las bienaventuranzas o el Sermón del Monte en
en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 3. Es la misma situación, es el mismo acontecimiento, pero ahora contado desde la perspectiva de Mateo, otro de los discípulos de Jesús. Y Mateo dice: viniendo la multitud, subió Jesús al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Jesús no estaba hablando de una pobreza material, de una pobreza terrenal. Jesús estaba hablando de una pobreza espiritual. El reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Y algunos se preguntará, ¿pero qué significa ser pobre en espíritu? Hay un comentarista que describe, desde mi punto de vista, a la perfección lo que es ser pobre en espíritu. Y este comentarista dice lo siguiente, escuchen, dice: pobre en espíritu es todo lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de uno mismo cuando estamos apartados de Dios. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de la gracia divina. La pobreza espiritual, el pobre espiritual, es esa persona que se ha dado cuenta que no tiene nada que ofrecerle a Dios para ser salvo. Yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. Estoy en bancarrota espiritual. Yo no puedo entrar a tu presencia con nada de lo que tengo materialmente, y espiritualmente estoy vacío. No tengo nada, Señor. Y esa persona, pobre espiritualmente, humilde ante Dios, es quien acude ante Él pidiendo su misericordia. El pobre espiritual es aquella persona que conscientemente se da cuenta de cuán perdido está, alejado de Dios. Ese es el pobre espiritual. Ese es el pobre espiritual. Y obviamente, el estar consciente de esa situación te lleva a los pies de Cristo, arrepentido de tus pecados, porque sabes que has ofendido a Dios con tus pecados. Y acudes a los pies de Cristo pidiendo misericordia y perdón. Y bueno, la palabra de Dios dice que Dios no saca de su presencia a aquel que acude a Él contrito y humillado, arrepentido de sus pecados. No los bota el Señor, los recibe, porque eso es lo que Él busca. Vamos a ver que en cambio de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, Dios nos lo da todo en Cristo. Cuando nosotros creemos en Jesús sin ofrecer nada, sin tener nada que ofrecer, al creer en Jesús nosotros recibimos todo de Él. Nosotros recibimos el perdón de pecados de parte de Dios, recibimos la vida eterna, recibimos una posición santa y justa delante de Dios por creer en Jesús. Recibimos una herencia inmarcesible, dice la Biblia, en los cielos. Podemos entrar a su presencia, recibimos ese privilegio de entrar a su presencia. ¿Se dan cuenta cuántas cosas recibimos de parte de Jesús cuando creemos en Él? Y sin embargo, nosotros cuando acudimos a Él, acudimos sin nada. En bancarrota espiritual, pobres espiritualmente. Eso es lo que nos dice la palabra. Y de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. De ellos. Pero hay de aquellos que creen que pueden ganarse el favor de Dios con lo que tienen, o por creerse santos, y creen que pueden ganarse el favor de Dios a través de lo que ellos puedan hacer.
Esas personas no han considerado que no tienen nada. Ellos creen que tienen algo todavía para ofrecer a Dios. Pero no, la Biblia dice que somos pobres espirituales. Pobres espirituales. Y de los que llegan a ese conocimiento que solo Dios nos guía a entender, esas personas, dice, que pueden entrar al reino de los cielos. Vamos a ver un inciso en esta porción que acabamos de leer en Santiago, que nos habla sobre los elegidos de Dios. Dice en el verso que leíamos hace un momento, versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Usa esa palabra, elección. Dios ha elegido a los pobres. ¿Para qué? Bueno, para que los pobres en espíritu sean los que entren a su reino. Los pobres en espíritu, los contritos, humillados espiritualmente. Ellos son, dice la palabra de Dios, los elegidos por Dios. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Pablo habla de los que conscientemente saben que no tienen nada que ofrecer a Dios para ser aceptados. Pablo está hablando de aquellos que acuden humillados y arrepentidos de sus pecados ante el único que otorga perdón, que es Cristo Jesús. Hay una porción en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, que dice que Dios ha escogido lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo humilde del mundo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Para que nadie se gloríe a sí mismo en la presencia de Dios. Para que nadie se exalte en su presencia. Es decir, que nadie que llegue ante la presencia de Dios, que llegue al cielo, va a decir, yo me lo gané, yo entré aquí al cielo porque yo soy mejor que todos. No. Nadie va a poder llegar al reino de los cielos con esa actitud. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es solamente para aquellos que se han dado cuenta que son pobres en espíritu y que no se lo han ganado, sino que han recibido por gracia. Efesios capítulo 1, versículo 4, hablando de los elegidos de Dios, dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quiénes escogió Dios? ¿De quiénes está hablando aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios? Dice, Dios nos escogió. ¿Se dan cuenta que Pablo, que es el que escribe la carta, se incluye? ¿Y quién era Pablo? Bueno, Pablo era un creyente, un salvo por Cristo, por gracia, porque creyó en Él, en el Evangelio de Cristo, era parte de la iglesia del Señor. Y si Pablo se incluye entre estos que fueron escogidos, y hablándole a los efesios, que también eran hermanos por la misma fe, hijos del mismo Padre, porque creyeron en el mismo Salvador, que es Jesús, entonces llegamos a la conclusión de que Pablo está hablando acá de que Dios escogió a los que creen en Jesús. Dios escogió a estos que forman parte de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. Dios escogió a estos pobres en espíritu, que se dieron cuenta que no tenían nada que ofrecer a Dios porque estaban perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Y así acudieron a los pies de Cristo pidiendo misericordia. Estos son los escogidos de Dios, de los cuales Pablo habla acá. Inciso B, lo que veíamos hace rato, que eran los elegidos de Dios, es nuestro inciso A. Ahora, nuestro inciso B habla de herederos de Dios. No solamente hemos sido escogidos de Dios, sino también somos herederos de Dios. Leemos el versículo 5. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Herederos del reino, ricos en fe.
Y cualquiera puede decir acá, hermano, yo no me siento muy rico, ¿no? Yo no me siento que tengo una herencia así de grande, ¿no? Bueno, vamos a demostrar acá que una persona que acude a Cristo sin tener nada, llega a ser heredero de lo más grande que puedes heredar en toda esa creación. La palabra de Dios dice en Santiago 1:9, que es algo que ya hemos estudiado anteriormente acá en la carta. Santiago 1:9 dice, el hermano que es de humilde condición, hablando de los pobres terrenales, de aquellos hermanos que no tienen muchos recursos materiales, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, dice, en su exaltación. Santiago ya les había enseñado a estos hermanos que les está escribiendo que la pobreza material no sea un motivo de engaño para ellos. Estos hermanos que eran pobres, que no tenían altos recursos, tenían una posición privilegiada en la que Dios les había puesto. A eso se refiere con gloríense en su exaltación, en la posición alta en la que Dios te ha puesto. ¿Y cuál es esa posición alta en la que Dios te ha puesto? Bueno, eres hijo de Dios. No te olvides, hemos empezado mostrando que Santiago los considera sus hermanos, hermanos míos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en común, que es Dios. Tanto tú como yo, que hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. ¿Eso te parece poco? Has sido puesto en la posición de hijo cuando no eras nada. Acudiste a los pies de Cristo con esa conciencia de que no tenías nada que ofrecerle a Dios, ni material, ni espiritualmente. Pero ahora eres hijo de Dios si has creído en Jesús. Has sido exaltado hasta esa posición, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque has creído en el Hijo de Dios, que es Jesús. En el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz para que seamos hijos si creemos en Él. Solamente eso sería suficiente, ¿verdad? Para decir, ok, está bien, me convenciste, creo que tengo una herencia. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que recibe la herencia del Padre, ¿verdad? ¿Cuál crees que es la herencia de Jesucristo que su Padre le da a Jesús por ser Hijo? ¿Sabes cuál es la pertenencia del Padre, de Dios? Todo. La Biblia dice que el Señor creó todo. Todo el universo le pertenece a Dios. La Biblia enseña que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. ¿Y cuál será la herencia que nos dará nuestro Padre? Bueno, pues todo lo que a Él le pertenece. Todo lo que a Él le pertenece, todo lo que le pertenece a Cristo como el Hijo, nosotros que ahora creemos en Él y ahora somos exaltados como hijos de Dios, recibimos todo lo que Cristo recibe por herencia. Somos coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. Somos sacerdotes de Dios ante el mundo, dice la palabra en 1 Pedro 2:9. ¿Se dan cuenta? Qué asombroso es lo que recibimos de Dios. Por si acaso, el ser hijos de Dios está en Juan capítulo 1, versículo 12. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Somos santos por Cristo. Y eso está en Colosenses 1:2, Filipenses 1:1, Efesios 1:1. Tú puedes leer de principio a fin la palabra de Dios y vas a ver que todos aquellos que se refugian en el Señor son reconocidos, posicionados como santos delante de Él. La palabra santo significa limpio, puro delante de Dios, sublimes. Y no es que tú seas perfecto, no es que yo sea perfecto,
es que nosotros hemos creído en aquel que es perfecto y que dio su vida en la cruz por los imperfectos. Y ahora esa perfección de Jesús es puesta como un manto encima de nosotros que hemos creído en Él. Y ahora somos vistos como santos delante de Dios. Ahora te das cuenta de que sí puedes sentirte rico espiritualmente si has creído en Jesús. Puedes sentirte el heredero más afortunado de todo el universo si has creído en Jesús. Claro que sí. Por supuesto que sí. Es una gran verdad lo que dice acá Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Y así pasamos a nuestro inciso C. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ha prometido a los que le aman. Estos pobres en espíritu, estos que acudieron a los pies de Cristo, sabiendo que no tenían nada que ofrecerle a Dios, estos se caracterizan por algo muy importante. Ahora le aman. Ahora le aman. La Biblia dice, por ejemplo, que antes de ser tocados por la gracia de Dios, antes de que tú conozcas a Dios, no amabas a Dios. La Biblia dice eso en Romanos 1:30. Dice que no solo no amabas a Dios, sino que le aborrecías. Ese es el corazón pecaminoso, el corazón natural que tenemos. Un corazón que nace aborreciendo a Dios. Y tú dices, pero yo no aborrecía a Dios. Bueno, pues cuando tú no obedecías la palabra de Dios, cuando tú escuchabas la palabra de Dios y lo escuchabas como una carga pesada, prácticamente estabas demostrando que aborrecías a Dios. La Biblia dice que éramos aborrecedores de Dios antes de conocer a Cristo y creer en Él. Antes tú no buscabas a Dios. La Biblia enseña que no teníamos la capacidad de buscar a Dios por nosotros mismos. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino a buscarnos a nosotros. Y ahora, después de que Él mostró su amor en la cruz, cargando nuestros pecados. Imagínate, recuerda todos los pecados que tú has cometido desde que tienes memoria hasta ahora. Y los que vas a cometer más adelante. Todos esos pecados, Cristo los cargó en su cuerpo y fue clavado en la cruz por esos pecados. Nuestras mentiras, nuestras desobediencias, todas aquellas cosas que nos dan vergüenza decirlas, Cristo las cargó en la cruz. Ese es el amor de Dios. Y ahora nosotros podemos decir que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros, dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo mostró Dios su amor por nosotros? Enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. El amor no es algo que solamente se dice con la boca. Yo te amo, yo te amo. El amor es algo que también se tiene que mostrar, ¿verdad? Es algo que se tiene que mostrar. De nada hubiera servido que Dios diga, yo te amo, pero nosotros sigamos muertos en nuestros delitos y pecados porque todavía o porque nunca se hizo una muestra de ese amor que Dios profesaba por nosotros. Pero Dios no se quedó con palabras solamente. Dios mostró su amor en la cruz de Cristo. De la misma manera, nosotros ahora podemos decirle a Dios que le amamos porque Él nos amó primero, pero no solo tenemos que decirle. ¿Se dan cuenta que el amor también hay que mostrarlo? Y ahí viene una pregunta. Si yo digo que amo a Dios porque sé que Él me amó primero, ahora ¿cómo puedo yo no solo quedarme en palabras,
de que amo a Dios? ¿Cómo puedo mostrar mi amor a Dios? Jesucristo lo responde. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, Jesús dice lo siguiente: el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, atención con esto, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta cómo dice Jesús que podemos mostrar el amor que decimos con nuestras bocas tenerle a Dios? Es a través de nuestra obediencia a su palabra. Es a través de nuestra obediencia a su palabra. Y es claro Jesús, porque primero habla del que le ama y luego habla de el que no le ama. ¿Cuál es la característica del que no le ama? Que no guarda su palabra, no obedece su palabra. Cuando escucha la voz de Dios diciéndole, esto es lo que estás haciendo mal, esto es lo que estás errando, arrepiéntete. Dios te está hablando, ¿te das cuenta? Pero ¿cuál sería la muestra de que no le amas? Bueno, que escuchaste su voz, pero que no obedeciste su voz. Y así pasamos a nuestro punto número 2, que no se preocupen, este es mucho más breve. ¿Está bien? Punto número 2. La notoria diferencia en el trato hacia el pobre y el rico. ¿Recuerdan que en nuestra introducción hablábamos de ese pecado en el que habían caído nuestros hermanos a los que Santiago está escribiendo? El pecado del favoritismo. Bueno, pues resulta que los hermanos, la iglesia a la que Santiago está escribiendo, habían empezado a exaltar a los ricos, a las personas que tenían altos recursos materiales, terrenales, y empezaron a despreciar a los pobres, a tratar mal a los pobres. Eso justamente también lo hemos estudiado anteriormente, empezando nuestro capítulo 2, del versículo 1 al 4. Es lo que Santiago está tocando ese tema. Que entraba un hermano, dice que con anillo, un anillo grande en su dedo y con una ropa espléndida, y se notaba que era un hermano rico o una visita, una persona rica entrando a la reunión, y luego venía otro hermano de humilde condición, pero se notaba una diferencia, dice Santiago, en el trato que se le daba al uno y el maltrato que se le daba al otro. Favoritismo, ¿se dan cuenta? Eso es lo que Santiago está enseñando acá. Dice, versículo 6, pero vosotros, hablándole a la iglesia, a los hermanos, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Qué significa afrentado? Afrentado significa insultar, tratar mal. Estos hermanos no solamente trataban bien al rico, sino que trataban de lo peor al pobre. Insultaban, lo maltrataban, lo trataban como si fuera cualquier cosa. Y ese no es el carácter que un cristiano debe mostrar. Ese no es el carácter que un hijo de Dios, ¿recuerdan la posición en la que Dios ya te ha puesto por creer en Jesús? Esa no es la actitud que un hijo de Dios tiene que mostrar. No debe haber favoritismo. El Nuevo Testamento, si tú lees todo el Nuevo Testamento, nos va a mostrar que la iglesia en ese tiempo, que es el siglo I, hoy estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Hace 21 siglos atrás, la iglesia estaba conformada en su mayoría por hermanos de bajos recursos, por personas que no tenían riquezas materiales. Y eso lo pueden ver si en algún momento tienen tiempo, en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30. O también el apóstol Pablo escribe al respecto en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3.
Había muchos hermanos pobres en esa época. Así que podemos ver cuán chocante podía ser esto de tratar con favoritismo, ¿no? Con un trato diferente a los que tienen recursos materiales y un trato despreciable a los que no tienen recursos. Lo triste es que esta mayoría de personas, esta mayoría de hermanos que eran pobres, ellos mismos eran los que trataban mal a los demás por ser pobres. Era entre ellos que se trataban mal. Y eran entre ellos que trataban de una manera especial o diferente al que tenía riquezas. Ahora, Santiago va a empezar a mostrar una realidad que se vivía en esa época. Inciso A, nuestro inciso A de este segundo punto, ¿no? Santiago va a resumir esto en 3 preguntas que son para nosotros breves. Muy bien. En el versículo 6, después de que dice, pero vosotros habéis insultado al pobre, habéis afrentado al pobre, empieza diciendo, ¿no os oprimen los ricos? La palabra oprimen significa explotar. Explotar. Estos ricos eran los que contrataban a los pobres para que trabajen para ellos como obreros, y estos ricos abusaban de su autoridad, de su poder, y dice que los explotaban. Por ejemplo, Santiago se va a referir de esto más adelante en el capítulo 5, versículo 4, diciendo que he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, les dice a los ricos, ¿no? Esos obreros que tú has contratado para que trabajen en tus tierras, tú no les has pagado su jornal, su salario. Con engaño no les has pagado. Y los clamores de estos que han cosechado tus tierras han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Se dan cuenta cómo era la explotación de estas personas hacia los pobres? Pero ¿cuál era la reacción de los pobres? Lo trataban como a reyes, ¿verdad? A sus explotadores. Ahora, es bueno aclarar acá que Santiago no está enseñando que ahora traten mal a los ricos, no. Santiago no está enseñando que ahora se rebelen ante los ricos, no. Esa no es la enseñanza de Santiago acá. El cristiano tiene que tratar bien a todos por igual, aunque te traten mal. Por eso el Señor Jesucristo dijo que si alguien te abofetea una mejilla, entrégale también la otra. Sé humilde. Ese es el carácter de Cristo. ¿Qué hizo Cristo para llegar a la cruz? No hizo nada. Es decir, Cristo no era culpable para llegar a la cruz. Pero cuando lo acusaban, cuando le abofeteaban, dice que Cristo enmudeció. Enmudeció. Nosotros tenemos que tener la humildad de Cristo, el carácter de Cristo. Y es así como Santiago dice, si tú estás tratando a los ricos como a reyes, síguelos tratando así. ¿Te das cuenta? Santiago no está diciendo que bajes la estima en la que los tienes. Síguelos tratando así. Pero al pobre, al que tú estás maltratando, al que tú estás teniendo como si fuera cualquier cosa, despreciándolo, insultándolo, no. A este también tienes que subirlo a la misma posición en la que tratas a los que tienen recursos. Si tratas a los ricos como a reyes, trata a este otro hermano de bajos recursos como a un rey también. ¿Te das cuenta? No es que bajes la estima del uno, sino que subas la estima del otro. Eso es lo que Santiago está enseñando acá. Vamos a ver nuestro inciso B. Sigue con la siguiente pregunta, ¿no? La primera era, ¿no os oprimen, no os explotan los ricos? La siguiente es, ¿no son ellos los que los arrastran a los tribunales? Los ricos tenían influencia en la sociedad en ese tiempo. Y si a ellos les venía en gana,
ellos podían llevarte a la corte y meterte juicio, incluso tenían el dinero para ponerte falsos testigos. A Jesús así lo enjuiciaron. Los religiosos de ese tiempo eran personas privilegiadas, tenían posición alta en la sociedad y ellos tenían los recursos para pagar falsos testigos. A Jesús le pusieron falsos testigos que mintieron en el juicio que le hicieron a Jesús para matarle. Y a los apóstoles, a los discípulos del Señor Jesús le hicieron igual. Los llevaban arrastrando a las cortes y les ponían falsos testigos. ¿Se dan cuenta el abuso en el que llegaban estas personas? Pero sin embargo, Dios nos enseña a dar la otra mejilla y a tratarlos bien. Y a tratar bien al hermano, al que yo consideraba que no era nada. Cuidado con esa actitud. No tenemos que ser agarrar favoritos, ¿se dan cuenta? No hay que caer en el pecado del favoritismo. No hay que hacer acepción de personas por su condición social. No nos enseña eso la palabra de Dios. Inciso C, y con esto terminamos. La última pregunta. En el versículo 7, el apóstol o Santiago escribe diciendo, no blasfeman ellos, hablando de los ricos, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Estas personas que tenían recursos, que tenían influencia en la sociedad y que abusaban de los demás, estos no solamente se conformaban con eso, con las maldades que hacían, sino también con blasfemar el nombre de Dios. Alzaban el nombre de Dios en vano. Y cuando se enteraban que estos pobres hermanos se reunían a adorar a un tal Jesús, estos que tenían autoridad y poder, blasfemaban el nombre de Jesús, que era el nombre de estas personas, o el nombre de la persona a la que se reunían a adorar y a escuchar la palabra, estos pobres hermanos. En Isaías, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7 va a decir algo interesante. Dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice, todos los llamados de mi nombre. Todos nosotros, es decir, todos en esta tierra hemos sido creados por Dios. Y la Biblia enseña que todos los que hemos sido creados por Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Toda criatura es del Señor, toda imagen de los seres humanos refleja algo del Creador, que es Dios. Pero lo que nos muestra esta porción que leímos de Isaías es que de todas esas criaturas están los llamados de Dios por su nombre. ¿Se recuerdan los pobres espirituales? Aquellos que acuden sabiendo que no tienen nada delante de Dios y son reconocidos por Dios por la fe en Jesucristo como sus hijos. Bueno, pues cuando Dios reconoce a uno que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Jesucristo, lo reconoce como a hijo, le da su nombre sobre él. Es como hoy en día, ¿no? Un papá le da su apellido a sus hijos, ¿verdad? Es esa idea. Dios nos ha dado su nombre sobre nosotros. Tú eres mi hijo, tú tienes mi nombre sobre ti. Tienes mi nombre sobre ti. Eres mi hijo porque has creído en el Hijo que dio su vida por tus pecados. Ahora, esas personas que éramos criaturas solamente de Dios, cuando hemos creído en Jesús, ahora hemos sido recreados por Dios y ahora ahora somos reconocidos como sus hijos y su nombre está sobre nosotros. Eso quiere decir de que cuando estas personas que hacían mal, que blasfemaban el nombre de Dios, estaba blasfemando el nombre de nuestro Padre Celestial.
Estas personas que, abusando del poder y la influencia que tenían, hablaban pestes, maldades del nombre de Dios, estaba hablando mal de aquel que entregó todo para rescatarnos de la condenación. Y tristemente muchos de estos hermanos, porque había favoritismo, se quedaban callados cuando uno de los ricos decía pestes de Dios. Y nunca decían, disculpe, pero no puede decir eso de Dios. Se quedaban callados y con su silencio eran cómplices del pecado de esa persona. Nosotros tenemos que saber cuán privilegiados somos de tener un Dios que nos ame así. Oh, somos privilegiados. Y así llegamos a esta conclusión. Con esto terminamos. Jesús nació siendo pobre materialmente. Jesús se identifica con los pobres de esta tierra. Tú ves leyendo todo el Antiguo Testamento y llegas hasta el Nuevo Testamento, Dios tiene un cuidado especial para con los pobres terrenales. Dios los cuida. A los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los pobres, a todas esas personas que no tenían protección, Dios tiene un cuidado especial con esas personas. Y Dios, cuando se hizo hombre, nació como pobre. Fue puesto en un pesebre el Rey de Reyes. Fue reconocido como el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque su papá adoptivo era José. Fue reconocido como el hijo del carpintero. No nació en una cuna de oro. Jesús se identifica con los pobres. Jesús sabe lo que es ser pobre terrenalmente. Pero ahora vamos a hablar algo que va más allá de la pobreza terrenal a la que Jesús se sometió para venir a esta tierra. En 2 Corintios, versículos 8, o capítulo 8, versículo 9, la palabra de Dios dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿a quiénes? A los pobres espirituales. Por amor a vosotros, ¿a quiénes? A los que íbamos a creer. Por amor a vosotros, Jesucristo se hizo pobre, siendo rico. ¿Se dan cuenta? El creador de todo el universo, el dueño de todo, se hizo pobre para que tú seas rico, para que vosotros con su pobreza, con la pobreza de Jesús, fueseis enriquecidos. Aquí no está diciendo o no se está refiriendo a una riqueza material, como que, bueno, entonces yo ya creo en Jesús, ¿dónde están mis millones? No. No se está refiriendo a esa riqueza material. Está hablando de la riqueza espiritual. Jesús se hizo pobre materialmente, pero también en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, entregó todo lo que tenía. Entregó su vida por aquellos que no teníamos nada. Nada que entregarle a Dios. ¿Para qué? Para que creyendo en Él, en Cristo, recibamos todo lo que a Él le pertenece. Todo lo que a Él le pertenece. Y ahora somos justos delante de Dios porque Cristo nos regala su justicia. Ahora somos santos delante de Dios porque Cristo nos regala su santidad. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos el apellido de Dios, el nombre de Dios sobre nosotros. Solamente por creer en Jesús. Por acudir a Él sabiendo que yo no tengo nada. No tenemos que caer en el pecado del favoritismo. No tratemos mal a los que tienen, sino que subamos la estima a los que no tienen y los tratemos por igual. Los tratemos por igual. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y obre en nuestro corazón de tal manera que no hagamos aquello que Santiago dice que muchos hacían, ¿no? Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo que hemos escuchado de Dios, demostrémosle que le amemos en la obediencia a su palabra. Empecemos a aplicar lo que escuchamos de parte de Dios.